un poco más tarde. Pero como se me está escuchando, vamos nuevamente a hacer un pequeño refrescamiento. Nosotros comenzamos hablando de la lógica jurídica. ¿Y qué dijimos de la lógica jurídica? Nosotros hablamos someramente que iba a ser ese instrumento que para el derecho se iba a encargar de qué cosa, sencillo, de examinar desde el punto de vista formal todas aquellas operaciones de tipo intelectual de los juristas. Y así también como todos aquellos productos de tipo mental, todas esas operaciones de análisis, conceptos, definiciones y juicio en cuanto a todo el raciocinio jurídico. Eso en cuanto a lo que vimos en principio. Después hablamos del origen histórico de nuestra materia. Winifred González Unión, ok. ¿Se fue alguien? Creo que se fue alguien. Por fin, Winifred, no sé si me escribiste algo. No lo vi. No he visto nada, Winifred, hasta ahora. Después hablamos entonces de... hicimos un pequeño paneo del origen histórico de la lógica y llegamos al siglo XX, en donde decíamos que en el siglo XX muchas ciencias comenzaron, la mayoría de las ciencias comenzaron a aplicar los métodos de la lógica como una herramienta para llegar a esta forma definida del razonamiento válido. Muchas ciencias, entre ellas, por supuesto, las que nos ocupan a nosotros, que iba a ser el derecho. También hablamos dentro de nuestra clase, después que definimos lo que era la lógica jurídica, pasamos del origen histórico, pasamos a lo que íbamos a denominar las teorías del pensamiento. Y dentro de las teorías del pensamiento, nosotros aclaramos el pensamiento como tal, comenzamos a definirlo, de que parte del acto psicológico y que se va a componer de la relación entre el objeto lógico, por supuesto, y los conceptos que dentro de nuestra mente se van a producir. Y entonces hablamos también de la distinción, por supuesto, entre el pensar y el pensamiento, y que se iba a comprender fácilmente de acuerdo al objetivo de todo el componente lógico. Entonces, la lógica tradicional se preocupaba más por un tipo de objeto o un tipo de pensamiento, mientras que posteriormente, después de esa confusión entre la psicología y la lógica, el movimiento lógico moderno se iba a circunscribir en el objeto de estudio exclusivo de los pensamientos. Luego pasamos sucintamente a la clasificación de los pensamientos para nuestros compañeros que no se habían incorporado. Y dentro de la clasificación de los pensamientos dijimos que íbamos a tratar de manera somera 6 tipos. Los mencionamos: el imperativo, el optativo, el condicional, alternativos, interrogativos y el pensamiento, lo que se conocía como el pensamiento enunciativo. Luego de eso hablamos del pensamiento imperativo y vamos a decir que lo describíamos como el pensamiento imperativo, como el concepto o el conjunto de conceptos que bien organizados iban a tener un significado y que consistían en un orden, mandato o prescripción. Y vamos a decir también que iba a ser un concepto porque hay momentos en que con un solo concepto se pueden expresar todo un hecho imperativo o un mandato imperativo. Hablamos dentro de los pensamientos imperativos de 3 órdenes: imperativos técnicos, imperativos hipotéticos e imperativos categóricos.
dentro de todo este conjunto de pensamiento, nos referimos, por supuesto, a el imperativo hipotético. ¿Y qué decíamos de él? Basándonos, por supuesto, en todos los estudios de Immanuel Kant, que hizo ese estudio de la moral, manifestando que las morales tradicionales y las religiones se movían dentro de qué cosa, dentro de esos dichos imperativos. Y ya que esos dichos imperativos enunciaban sanciones para quienes las incumplieran, y sacando en conclusión que el auténtico imperativo moral era el categórico, ya que no tenía ninguna condición o ninguna hipótesis. También hablamos, por supuesto, de dos clases de imperativos hipotéticos: los principios de la habilidad o reglas técnicas y los consejos de la sagacidad o los imperativos pragmáticos. Y por supuesto, dentro de las normas técnicas hablamos de los preceptos problemáticos prácticos, y decíamos que los imperativos pragmáticos podían ser también asertóricos, prácticos, ya que iban a indicar qué cosa, iban a indicar los caminos por medio de los cuales se iban a conquistar los objetivos. Y entonces también hablamos ampliamente, por supuesto, dentro de los imperativos hipotéticos, de la representación de la necesidad práctica de todas las acciones posibles, como medio para conseguir qué cosa, para conseguir lo que se iba a requerir. Y dentro del imperativo categórico seríamos lo que se iba a presentarse en una acción por sí mismo y que iba a ser objetivamente necesario. Por supuesto, este es el más amplio, donde nos basamos en la teoría kantiana. Mencionamos esa doble interpretación respecto a la legalidad, ya que el deber jurídico para Kant, decíamos, iba a ser una obligación moral indirecta, pues para que un precepto legal poseyera algún tipo de obligatoriedad, se decía que era indispensable que derivaba de qué cosa, de la voluntad del sujeto que debía cumplirlo. También dijimos, según la distinción de Kant en cuanto a este mismo imperativo, que la moralidad, que de la moralidad no era lo mismo que la legalidad. Pues bien, por supuesto, lo traducimos a la formulación que antes explicábamos, del imperativo hipotético y del imperativo categórico. Y, por supuesto, hicimos la advertencia enseguida que los actos en donde no había pureza moral requerida, los actos en donde la ley ha sido cumplida por temor o por castigo o por la esperanza de una recompensa. En tal sentido, hablamos también de los ejemplos en cuanto a qué debería hacer una persona para cumplir o no cumplir con su objeto de moral y norma. Y entonces colocábamos el ejemplo sencillo de no matar o matar al prójimo, o el que mate al prójimo, ¿qué le sucedería? Y entonces determinamos que en muchas ocasiones se cumplía el precepto normativo, era por temor. Allí entonces el determinante, cuando era el temor, y esa determinación del temor era lo que se iba a convertir en el imperativo, que en la conciencia moral iba a ser ¿qué cosa? Iba a ser categórico. Y en un imperativo hipotético, y que lo iba a convertir en hipotético al ponerlo bajo ¿qué cosa? Bajo la condición y la transformación de la acción en un medio, ¿para qué? Para evitar el castigo o para obtener la recompensa deseada. Y entonces, por supuesto, dentro de todas estas valoraciones, dentro del mismo imperativo, nosotros pasamos a los imperativos categóricos como tal. Hipotético y el categórico.
¿Qué dijimos en nuestra clase hace una media hora, unos 40 minutos atrás, del imperativo categórico? Que actuamos de acuerdo con máximas de las que podemos querer como leyes universales, y que dentro de esas mismas máximas siempre se iba a contener ¿qué cosa? Las razones conforme a las cuales las personas actuaban. Y dimos algunos ejemplos en cuanto a estas situaciones. Y hablamos, por supuesto, de las razones para recuperar energía, para evitar sanciones, para mantener una buena reputación y para respetar a los demás. Entonces, dentro del principio, el principio mismo categórico nos iba a decir que mantener una buena reputación o una mala sería una mala razón, para cumplir las promesas, y que no hacerlo por respecto a los demás es una buena razón. Entonces, en cuanto a todo este cumplimiento, mencionamos, por supuesto, nuevamente, absolutamente todo lo dicho por Kant en cuanto a este sentido, que sostenía que el imperativo categórico nos iba a hacer exigencias de qué tipo, incondicionales, y que este imperativo se iba a contraponer con el imperativo hipotético, el cual por supuesto, nos hace estas exigencias condicionales, es decir, nos exige que hagamos ciertas cosas bajo el supuesto de alguna condición, y que ambos principios iban a ser imperativos porque nos iban a decir qué debíamos hacer, aunque unos eran bajo una condición y otros eran sin la misma condición, pero ambos iban a ser imperativos. En cuanto a todo esto, colocamos el ejemplo de la natación, y no lo vamos a repetir, por supuesto, porque simplemente estoy tratando de ahondar en un pequeño resumen de todo lo que habíamos visto hasta ahora. En definitiva, llegamos al punto de la norma jurídica como imperativo. Dentro de la norma jurídica como imperativo, ¿qué dijimos en cuanto a esta? En cuanto a la norma jurídica como imperativo, que era de trascendencia o de gran importancia, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al análisis de la clase del imperativo, ya que la norma jurídica nos iba a ubicar en el verdadero sentido del deber que ella misma iba a pregonar, y que la genial innovación de Kelsen ideó que lo que el autor denominó normas primarias y normas secundarias. Y en el ejemplo, ese mismo ejemplo que utilizamos en toda la clase de no matar, o si matas debe ser castigado, y vamos a poder ver toda esta teoría del imperativo hipotético se podía transportar al imperativo técnico, ya que iba a funcionar como sobre la base de qué cosa, sobre la base de la necesidad lógica. Pues decíamos entonces que al cumplirse todo este supuesto, necesariamente tiene que nacer la sanción, y como correlativo para escapar a la sanción debe también igualmente abstenerse de producir el supuesto en el fondo del carácter programático para cumplir el derecho. Hasta aquí fue un resumen de 1 hora y 10 minutos de clase, dado un poco atropellado, pero para no dilatarnos tanto en toda la clase en general, pero más o menos en líneas generales lo que hablé mesuradamente para los compañeros que no se habían conectado antes. De todas maneras, por supuesto, consultar los 2 primeros audios de la clase, que está por supuestamente detallada, y se puede entender mucho más con los ejemplos detallados todo lo que habíamos conversado hasta este momento. Ahora vamos a hablar de los pensamientos optativos. Ya esto no es resumen. En cuanto a los pensamientos optativos, podemos decir, sencillo, ya esto es menos filosófico, por supuesto, que el primer pensamiento que habíamos tratado. ¿Qué podemos decir de un pensamiento optativo? Su palabra lo dice. Es el que permite ¿qué cosa? Permite elegir y por supuesto el que te da opciones.
y se trata, por supuesto, inclusive de su mismo adjetivo, del adjetivo que permite la posibilidad de optar o que depende de esta acción. Y entre las palabras que se pueden utilizar como sinónimo de optativo, podemos encontrar muchísimas: discrecionalidad, voluntariedad, facultativa. Y si describimos en un antónimo de optativo, por supuesto, nos topamos con ejemplos al contrario. El contrario de optativo es obligatorio, es forzoso. Por ejemplo, supongamos un ejemplo sencillo de un pensamiento optativo. Me alojo en un hotel X y se ofrece, por ejemplo, dentro del alojamiento, un desayuno optativo. ¿Qué quiere decir este pensamiento entonces optativo? Cuando yo tengo la oportunidad de elegir entre una cosa u otra, claramente. Por eso es que les dije que no hacía falta optar, o sea, definirlo tan englobadamente, porque se explica por sí solo. Yo puedo elegir por una cosa o puedo elegir por otra. Entonces, en el pensamiento optativo puedo expresar una posibilidad para venir o indicar lo que deseo, o para expresar el valor o la reiteración o la repetición de lo que yo deseo. En el pensamiento condicional, ya dejando el optativo, el razonamiento condicional es simplemente ¿qué cosa? Una forma de razonamiento lógico que se va a basar en ¿qué? Se va a basar en establecer una relación entre dos proposiciones. En este sentido, se puede decir que es un tipo de argumentación que plantea una hipótesis condicional. Si algo sucede, entonces podría pasar algo más. Es sencillo en cuanto al pensamiento condicional. El pensamiento condicional va a ser el razonamiento lógico que se va a basar en establecer una relación entre simplemente dos proposiciones. Y dentro de esas dos proposiciones podemos decir que tenemos un tipo de argumentación que se plantea en una hipótesis condicional, que puede suceder algo, y si sucede esa cosa, entonces puede pasar algo más. En cuanto a los pensamientos alternativos, interrogativos y el pensamiento enunciativo, nosotros no lo vamos a tomar en cuenta para nuestra evaluación. Solo nos vamos a centrar en los pensamientos imperativos. Podemos poner un ejemplo de optativos y condicionales. Repito, los pensamientos alternativos, interrogativos y enunciativos, nosotros no lo vamos a pasar, no lo vamos a tomar en cuenta para nuestra evaluación. Es simplemente para información. Repito, pensamientos alternativos, interrogativos y enunciativos, nosotros no los vamos a tomar en cuenta para nuestra evaluación. Lo que sí vamos a tomar en cuenta entonces van a ser, para finalizar nuestra clase de hoy, si no lo completamos, lo culminamos el miércoles que viene. Antes de eso, para descansar un poco la garganta, ustedes me disculpan de verdad que hay momentos, disculpen que se lo repita, que la garganta se me está cansando mucho, y hay un momento que me está costando un poquito hablar. Espero que estas vacaciones algunos días de diciembre me permitan recuperar la garganta. Ahora bien, antes de continuar con la última parte de nuestro tema, insisto, si no la culminamos hoy, en la primera hora del miércoles que viene la culminamos con seguridad, pero sí, por supuesto, Viviana, hacemos un pequeño repaso el miércoles, porque yo creo que ahorita lo que nos falta por dar ahorita, a lo mejor lo culminamos, pero si no lo culminamos, comenzamos el miércoles y hacemos un pequeño repaso. Y exactamente yo les indico cómo vamos a hacer el examen, para que no haya confusión ni problema. Lo importante es que se aprendan la información de la materia. Ahora bien, yo quisiera que antes ustedes se fueran de vacaciones,
bueno, nosotros no tenemos vacaciones, hay que estar claro, pero los días ya cercanos a la Navidad, ya sabemos que no nos vamos a conectar, yo les aviso, si yo no les di la fecha exacta del día que sí nos vamos a tomar, yo se la